Una de las grandes preguntas del mercado es si se ha acabado la crisis bancaria. Hemos visto la solución que ha implementado el regulador suizo al colapso de Credit Suisse. Y se habla mucho de los cocos. Vamos a ver en un momento en qué consiste esta solución que se ha arbitrado y por qué hay esa preocupación sobre los cocos y qué son concretamente. Por un lado, UBS se queda con Credit Suisse mediante un intercambio de acciones de un canje de una acción de UBS por 22,48 títulos del banco quebrado. Eso supone más o menos que UBS puede comprar en la totalidad de Credit Suisse por unos 3.200 millones de dólares en una negociación en la que básicamente no ha participado ninguno de los directivos de Credit Suisse, puesto que ha sido orquestado por el regulador suizo y el banco que se ha prestado a esa operación, que es UBS. En la gráfica veis la evolución. Es muy curioso porque mucha gente no lo recordará, pero en la crisis 2008 UBS tuvo que ser rescatado. Se creó un banco malo en Suiza. Por tanto, UBS no es que sea un ejemplo de buena gestión, simplemente es un ejemplo de mucha mejor gestión a día de hoy que lo que ha pasado con Credit Suisse, pero en los últimos 15 años ha pasado por situaciones tremendamente delicadas, como se puede apreciar en ese gráfico, y no muy distintas a las que vivió Credit Suisse en su momento. La cotización de Credit Suisse justo antes de declararse en quiebra era de 8 billones, por tanto, el precio que ha pagado UBS a ojos de muchos analistas resulta un chollo, y no hay que olvidar que además UBS ha conseguido pues un respaldo por parte de los reguladores pues muy interesante. En primer lugar, una garantía del gobierno de 9.000 millones de euros que actuarán como si se tratase de un seguro ante posibles pérdidas derivadas de las carteras de Credit Suisse, y además un respaldo de liquidez de unos 100.000 millones de francos suizos para asegurar que no hay un problema de insolvencia a raíz de posible salida de depósitos. Los cocos, hablamos de ellos como algo que es convertible y contingente. ¿Qué quiere decir? Bueno, se trata de un mecanismo que se ideó en la anterior crisis 2008 para reforzar el capital del banco, y se suele decir que son contingentes porque pueden cambiar su estatus si el capital del banco cae por debajo de un nivel específico. En el caso de Suiza, ese nivel estaba puesto en el 7%. Además, se dice que son convertibles porque algunos de ellos pueden cambiar su papel y pasar de ser bonos a ser acciones. Por otro lado, ¿para qué servían? Bueno, pues era una forma de generar un colchón de capital extra, evitando que los bancos tuviesen que hacer ampliaciones de capital, es decir, emitir nuevas acciones en un momento muy delicado. Por tanto, se pretendían dos factores. Por un lado, generar ese colchón de liquidez sin provocar un problema adicional en el banco, y sobre todo, ante la crítica social de que a los bancos se les salvaba con dinero público, pues se intentaba conseguir que los contribuyentes no tuviesen que pagar la factura en el caso de que un banco acabase por colapsar. Surgen, como digo, como una alternativa a la ampliación de capital en sí misma, sobre todo porque en la crisis anterior una de las grandes dudas, uno de los grandes problemas a los que nos enfrentábamos era la sensación de que el riesgo que había en el sector financiero era de sobreapalancamiento. Por tanto, las ampliaciones de capital lo único que provocaban era subir en un nivel más el problema que ya estábamos intentando solucionar. ¿Cuántos cocos tenía Credit Suisse? Bueno, pues cotizados en mercado 13 en distintas divisas. Evidentemente, la emisión más grande estaba hecha en dólares y el valor agregado sería de unos 17.300 millones de dólares. Se habla de 16.000 millones de euros aproximadamente al cambio. Y una de las preguntas que siempre se hace es ¿qué vencimiento tiene este tipo de producto de cocos? Bueno, pues en principio no tienen un vencimiento definido, pero los prestamistas pueden solicitar el reembolso normalmente después de unos 5 años. Por tanto, a la hora de valorar los cocos, se suele tomar como hipótesis que se van a reembolsar al cabo de 5 años, y si no se hace, pues a partir de ahí el precio comienza a bajar. Por el lado de la situación que se ha generado actualmente, que hay mucha discusión sobre la amortización total de los cocos del banco Credit Suisse, ¿por qué es comprometida? Bueno, no es que sea comprometida la amortización total de los cocos, lo que sí es comprometido es el orden en el que se ha hecho, en el sentido que normalmente
los primeros que sufren las pérdidas en el caso de un colapso de un banco son los accionistas, ¿no? Que ven cómo pues, su inversión va a valer cero. Y en este caso no han sido los accionistas los que han sufrido la totalidad de la pérdida, puesto que si hay un canje por acciones de UBS por valor de 3.250 millones de dólares aproximadamente, quiere decir que los accionistas, aunque sea poco, algo perciben. Sin embargo, los tenedores de los cocos no van a percibir nada en absoluto. ¿Cuál es el efecto que esta decisión puede tener? Bueno, pues tensiones en el mercado de crédito y un mayor coste de financiación para los bancos. Aunque en el resto de los bancos europeos no hay disposiciones que permitan la amortización total de cocos antes de que la máxima pérdida recaiga sobre los primeros accionistas. O dicho de otra manera, hay legislaciones distintas en la Unión Europea respecto a lo que aplica Suiza. Y si nos vamos al artículo concretamente que define cómo va a ser el orden de pérdidas en la banca europea, lo que descubrimos es que los Estados miembros de la Unión Europea que aplican las herramientas de resolución bancaria del bloque deben asegurarse de que los accionistas del banco afectado asuman las primeras pérdidas. No deja lugar a dudas de cuál es el orden. Los acreedores del banco, en este caso los tenedores de los cocos, entonces deben soportar más pérdidas en el orden de prioridad de sus reclamaciones bajo procedimientos normales de insolvencia, a menos que la directiva de la Unión Europea establezca lo contrario. Evidentemente, todas las normas se pueden cambiar y buena parte dice ahí, a menos que la directiva de la Unión Europea establezca lo contrario. Por ese motivo ha sido rapidísimo el Banco Central Europeo a la hora de salir y decir en Europa no se va a aplicar el mismo criterio que se está aplicando con la banca suiza y por tanto que no haya miedos a que los cocos puedan ser prioritarios a la hora de asumir pérdidas frente a la prioridad que normalmente se estima que va a estar o va a recaer sobre los accionistas. ¿Por qué hay tanto miedo? Bueno, porque en 2017, por ejemplo, pues los tenedores de los bonos junior de Banco Popular sufrieron una pérdida aproximadamente de 1.350 millones de euros y en ese caso fueron tanto los accionistas como los tenedores de este tipo de bonos los que al final pues perdieron la inversión en la que estaban inmersos. Cualquier sensación de que puedas alterar el orden a la hora de hacer pagar por una mala gestión a los acreedores del banco pues genera mucha tensión en un mercado que ya de por sí suele actuar negativamente en entornos complejos. Como podéis ver, aquí tenéis lo que llamamos el índice de Cocos Tier 1 en euros, que la evolución 2014 a 2023, y cada vez que el mercado ha tenido mal comportamiento, lo vemos en la crisis de principios de 2016, por supuesto durante el COVID, en la corrección de 2022 y ahora con lo que ha ocurrido precisamente a raíz de lo de Credit Suisse, pues se registran pérdidas significativas. No da la sensación de que vaya a ser un problema grande, evidentemente habrá bancos que tengan que asumir la pérdida de esas inversiones en los cocos de Credit Suisse. Da la sensación de que a raíz de la crisis financiera de 2008, los bancos centrales y los reguladores aprendieron una lección importantísima y es lo que importa y lo que vale la reacción súper rápida cuando surgen este tipo de problemas. Y lo hemos visto con la forma en la que se ha garantizado en Estados Unidos la liquidez por parte del Tesoro estadounidense, el Banco Central Europeo y la Corporación Federal de Garantía de Depósitos, y aquí en Europa de qué forma expresa en cuestión de prácticamente 48 horas se ha forzado a UBS a que se quede con Credit Suisse con todo tipo de garantías por parte del gobierno y del Banco de Suiza. Por tanto, da la sensación de que este primer episodio, al menos de problemático que hemos tenido, ya se ha conseguido contener, lo cual no quiere decir que no pueda haber más problemas a lo largo del año, especialmente si los bancos centrales siguen subiendo el coste del dinero y mantienen como dos problemas diferenciados la lucha contra la inflación y la posible crisis de confianza en el sector bancario. Veremos a dónde nos lleva, pero como digo, da la sensación de que esta primera pata se ha conseguido contener suficientemente rápido como para que no desate problemas adicionales. Lo iremos descubriendo a lo largo de las próximas semanas. Veremos qué ocurre.